Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo la lectura, capítulo 26, la transición, en el epígrafe o subcapítulo 5, el pequeño obstáculo. 1. El pequeño obstáculo les puede parecer muy grandes a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien es un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y mientras que elegir tenga sentido. Pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. El pequeño obstáculo, ese tiempo que creemos que tiene que transcurrir para poder ver el milagro. Creemos que hay grados de dificultad en los milagros, que hay diferentes niveles y que tenemos que apegarnos a esos niveles y a ese tiempo que parece que tiene que transcurrir para ver ese milagro. Solo hay dos caminos, me dice, y solo hay dos maestros a los que se pueden seguir. Cada uno de ellos señala caminos distintos. Así que o elegimos al Espíritu Santo o al ego. Y como nos programamos a nosotros mismos para seguir al ego, para seguir su camino, pues ahora, si queremos un camino diferente que nos lleve a la paz, que nos haga reconocer los milagros, que nos haga ver y darnos cuenta que somos ese santo Hijo de Dios y no un cuerpo, una forma, pues entonces tenemos que decidir por escuchar al Espíritu Santo. Y esto significa silenciar en todo momento al ego, mantener mi mente en paz para poder escuchar la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo. El párrafo 2 dice: lo único que se puede perder es tiempo, el cual, en última instancia, no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, porque desperdiciándolo, no yendo a ninguna parte, porque desperdiciarlo, no yendo a ninguna parte, cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje, aquí en esta ilusión que decimos que el tiempo es valioso, que no lo queremos perder. ¿Por qué entonces desperdiciarlo no yendo a ninguna parte, cuando podemos utilizarlo para alcanzar la meta más elevada que podemos alcanzar? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme
con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte, ni tiene ningún propósito. Lo único entonces que podemos perder es el tiempo. Y a veces decimos, este no es mi tiempo, todavía no ha llegado mi tiempo, pero es porque seguimos creyendo que somos rehenes del tiempo. Seguimos creyendo que somos esclavos de esa ilusión llamada tiempo. Así que condicionamos la práctica de este curso, los momentos de reposo, al tiempo. Y decimos, es que no tengo tiempo, hoy no tuve tiempo de hacer la lección, hoy no tuve tiempo de practicar, hoy no tuve tiempo de pedirle guía al Espíritu Santo, hoy no tuve tiempo de silenciar mi mente, aunque no haya hecho la práctica, aunque no haya hecho la lección, de simplemente silenciar mi mente, de aquietarme, de reconocer, aunque sea por un instante, esa paz que está en mí. Lo único que se puede perder es el tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido porque es una ilusión al igual que todas. Así que ese tiempo supone un pequeño obstáculo para la eternidad. Pero ese pequeño obstáculo no significa nada para el verdadero maestro del mundo. No significa nada para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, aunque opera en el tiempo, ¿por qué? Porque nos guía en esta ilusión en donde nosotros creemos estar en el tiempo, el Espíritu Santo no está sujeto a ninguna ilusión, ve más allá de las ilusiones. ¿Qué significa esto? Que si yo lo deseo y lo decido, podría ver el milagro aquí y ahora. Porque Dios no está sujeto al tiempo, porque el Espíritu Santo no está condicionado al tiempo. Pero yo que me creo un cuerpo, sí creo estarlo. Yo que me creo un cuerpo, sí veo entonces que tiene que pasar cierto tiempo, cierto proceso para lograr verme libre de conflicto, para lograr estar con mi mente en paz, para lograr el desear ver la santidad de mi hermano, que es a lo que este curso me lleva. Así que quieres seguir desperdiciando el tiempo cuando en realidad puedes alcanzar la meta más elevada, el estar en el cielo en ese estado de perfecta paz. Y me aclara que no crea que el camino que conduce al cielo es difícil. Soy yo quien quiero poner obstáculos y quiero hacer que se vea difícil. Pero me recuerda que depende completamente de mí, pues nada que yo emprenda con un propósito firme y con absoluta determinación y con confianza va a resultar difícil, y me da una clave tal como todo lo que hasta ahora hemos estudiado. Cuando vayas ahí con esa determinación, con ese propósito firme y llevando a tu hermano de la mano en paz, ahí estamos entonces dirigiéndonos a las puertas del cielo, dirigiéndonos a esa perfecta paz. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte, que no tiene ningún propósito. Lo que en verdad es difícil es vernos o creernos como rehenes de esta ilusión. Creernos los huérfanos de Dios, los que tenemos que luchar aquí por todo, en vez de reconocer que somos ese santo Hijo de Dios, que todo se nos ha dado. 3. Dios te dio su maestro
al Espíritu Santo para que reemplazara al que tú inventaste, al ego, no para que estuviese en conflicto con él. Dios te dio al Espíritu Santo para que reemplazara al ego, no para que estuviera en una lucha, en una pugna con el ego. Así que el Espíritu Santo ni siquiera conoce al ego. Soy yo quien decide entonces mantener mi mente alerta, silenciar cualquier voz del mundo para escuchar al Espíritu Santo en vez de escuchar al ego. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es como todo el tiempo ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante, el tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Desde ese momento aparente en el que el Hijo de Dios creyó verse separado, en ese mismo instante, Dios, el Padre, corrigió cualquier conflicto. Se sanó cualquier idea de separación. Pero nosotros en este sueño queremos conservar esa idea de separación, por eso seguimos creyendo en el tiempo. Lo que Dios ha dispuesto reemplazar ha sido reemplazado ya. ¿Por qué? Porque los deseos de Dios no esperan, porque los deseos de Dios no están sujetos a las ilusiones. Y el tiempo es una ilusión. Porque lo que Dios quiere para su Hijo es la perfecta paz. Así que Dios no va a ponerle a su Hijo pruebas difíciles, no va a ponerle a su Hijo el que tenga que pasar por una experiencia como lo que parece ser la vida en este mundo de ilusiones. Pero es su Hijo dormido quien cree que tiene que pasar por esto porque quiere conservar esa idea de separación. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Ese instante pequeño en nuestra mente, en donde se dio cabida al tiempo, fue ya reemplazado por la eternidad. Solamente tengo que desear dejar de ver el tiempo y reconocer que soy eterno. 4. Y a ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Creer estar viviendo en lo que ya pasó. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Ya ese tiempo, esa ilusión pasó, porque ya Dios dispuso que se reemplazara, ese fue su deseo y por lo tanto se reemplazó. Cada cosa que ves, la viste solo por un instante, hace mucho antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad.
No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Crees estar viendo lo que ya pasó. Todo eso que parece que experimentamos en esta ilusión es nuestra idea de tiempo fragmentado, nuestra creencia en el pasado. Estamos aquí en lo que creemos que es el ahora, viviendo entre comillas de pasado. Viviendo entre comillas de pasado, ¿por qué? Porque estoy entonces ahora atento para no repetir lo que creo que es feo que me pasó en el pasado. Porque estoy entonces ahora planeando cómo vivir o experimentar de forma diferente eso que creo que vendrá después. Estoy o en esa idea del antes o en esa idea de lo que será luego, pero no estoy en el aquí y en el ahora en absoluto. Cada cosa que ves la viste por solo un instante, en esa ilusión de separación en donde se dio cabida a la idea del cuerpo, de la enfermedad, de la carencia, del desamor. Cada cosa que ves la viste solo por un instante hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. El Hijo de Dios ya recibió la respuesta de su Padre. Y el Hijo de Dios ya reconoció esa promesa de amor de su Padre. Pero aún creemos estar en este sueño de ilusiones. Porque aún creemos que nos toma tiempo despertar de este sueño. Aún creemos que nos toma tiempo perdonar todas las ilusiones. Aún creemos que nos toma tiempo liberar a ese hermano de la carga que le puse porque creí que era malo, porque creí que era tóxico. Aquí en la ilusión no se puede ver la verdad en absoluto. Y es por eso que nosotros pedimos al Espíritu Santo el ver a través de la visión de Cristo, porque aquí en esta forma no vamos a ver la verdad. Por más que yo trate de visualizar esa santidad mientras esté sujeto a la forma, al cuerpo, no voy a ver santidad. Y me lo dice claramente, cada cosa que ves la viste por solo un instante, hace mucho, antes de que la irrealidad, todas esas formas, sucumbieran ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta ya. La salvación ya se consumó. 5. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, la idea del tiempo, se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios. No puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció seguir en este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. Ese instante, como ya dijimos, ese ínfimo instante, mínimo, insignificante,
deseamos conservarlo nosotros y hacerlo eterno. Deseamos conservar esa idea de pasado y sostenerla porque creemos en esta ilusión tras nuestra idea de estar huérfanos de Dios en este mundo. Creemos entonces que tenemos que defendernos, que tenemos que atacar, que tenemos que estar alerta ante el mundo de ilusiones. Por eso estamos anclados en esa idea de pasado, constantemente trayendo ese recuerdo del pasado porque creemos que va a ser nuestro mecanismo de defensa para estar alertas, para estar atentos ante lo que creamos que puede pasar. Solo en el pasado parece surgir este mundo. Hay una sola cosa que no corresponda a las ideas de pasado. No hay nada en esta ilusión que no corresponda a esas ideas de pasado. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. No se perdió la inocencia del Hijo de Dios. Por más que creamos que el Hijo de Dios cambió, no se perdió ni una sola nota de ese himno celestial, de esa pureza del Hijo de Dios, de esa santidad. Sin embargo, en cada pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio, en cada creencia de pecado, ahí estamos llamando a ese pasado. Ahí estamos llamando a ese pasado. Ese es el pequeño obstáculo, esa idea de tiempo. Cada cosa que no se perdone, cada recuerdo del pasado que venga a mí en donde yo crea que ahora tengo que defenderme porque el otro, aquel, parece que me hizo algo en el pasado. Ahí estoy evocando esas ideas que no he perdonado, esos juicios, esa creencia de pecado. Cuando creo que el otro me hizo algo o que yo le hice algo a alguien. Ahí, en ese instante que se evoca, es donde yo estoy queriendo poner el pasado aquí, en vez de estar aquí y ahora. Y ese aquí y ahora es estar libre de pasado y sin ninguna expectativa de futuro. Todo eso que tengo ahora ante mis ojos es una memoria ancestral. Todo lo que veo en esta ilusión corresponde al pasado. Todo. Todo. Y si creo que fue algo que pasó hace un minuto, ese minuto atrás ya corresponde al pasado, no es el aquí y el ahora. Y me dice Jesús que quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. Estamos viviendo de recuerdos, así que creemos entonces en ese pasado inmemorial, en esa idea de separación, en esa idea de diferencia, en lo que yo hice o el otro me hizo, y queremos darle realidad a todos esos juicios, a todas esas ideas que llamamos pecados y no las perdonamos. Y nos mantenemos ahí dando vuelta en esa idea de pasado. 6. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar de la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? ¿Cómo iban a poder impedir ese sueño que él esté donde esté, donde cree que se encuentra, donde realmente se encuentra? ¿Cómo iba a poder el sueño en el que estamos impedir que sigamos siendo el Hijo de Dios? Pues donde Él está es un hecho
Y sus sueños, de la clase que sea, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que es ahí donde prefiere estar, de que es ahí donde prefiere estar y es donde está. Exactamente lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros en esta ilusión. Queremos sostener las ilusiones porque nos gustan, porque nos ha costado tanto construir, entre comillas, esto que creo que tengo, mis hijos, mi familia, mi dinero, mis posesiones, mi estatus, lo que estudié, que quiero seguir sosteniendo la ilusión. El perdón es lo único que nos libera de esa idea del tiempo y es lo único que nos permite entender que el pasado ya pasó. Únicamente el perdón. Nada más ese perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía cuando yo deseo y decido liberarme de la ilusión y liberar a todos mis hermanos junto conmigo. Cuando decido liberarme de la ilusión y liberar a todos mis hermanos junto conmigo. Como me lo decía en el párrafo 2. Cuando yo emprendo ese propósito firme, con absoluta determinación, lleno de una feliz confianza y llevando a mi hermano de la mano. Cuando yo tomo esa decisión, me libero de las ilusiones. Me libero por completo de las ilusiones porque es el perdón que el Espíritu Santo hace tras mi decisión de liberarme. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. Si ese pensamiento se sana en mi mente, yo no lo veo más. Son mis pensamientos los que materializan ese mundo que yo veo, lo que yo creo que estoy experimentando. Entonces, si se está sanando ese pensamiento, se está erradicando. Lo que ha sido erradicado deja de existir, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque nunca existió. Pero como yo quise aferrarme a la idea de pecado, a ese error al que yo me quise agarrar, lo convertí en un pecado para mí. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana soñando que está del otro lado del océano en un lugar y en un tiempo que hace mucho desaparecieron todos nosotros? ¿Y cómo iba a poder este sueño impedir que el Hijo de Dios sea lo que realmente es? ¿Cómo este sueño de conflicto y separación iba a hacer que el Hijo de Dios cambiara su esencia? Que esa esencia es inocencia, es perfección y santidad. ¿Podría acaso un sueño cambiar lo que Dios creó inmutable y eterno? Así que si estoy creyendo que soy culpable o que el otro lo es, o que soy pecador o que el otro lo es, significa que estoy queriendo yo imponer un concepto a la creación de Dios que es perfecta. Pues donde el Hijo de Dios está es un hecho. Seguimos estando unidos a esa mente una del Padre. Seguimos estando en Dios como Dios en nosotros. Y los sueños de la clase que sea no pueden cambiarlo. Pero con todo, el Hijo de Dios puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. El Hijo de Dios puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Nosotros estamos imaginando que toda esta ilusión es real. Pero, ¿qué pasa? Que a lo sumo, lo que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y creer en todos esos errores y convertir todas esas ideas de error en imágenes, en creencias, en locura. Creemos entonces que somos un cuerpo que se puede enfermar. Creemos que dependemos de posesiones materiales,
que estoy carente, que estoy solo, que estoy enfermo. ¿Por qué? Porque he querido creerme ese sueño, engañándome a mí mismo, y he querido convertir esas imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que es aquí donde prefiero estar. Y como es aquí donde prefiero estar, es aquí donde me veo. Es aquí donde creo que estoy. Y le doy realidad a todo esto que parece pasar. Por más que soñemos con la separación, con las diferencias, con la forma, seguimos estando en Dios. 7. Mas, ¿podría eso impedirle estar donde está? ¿Podrían todas esas alucinaciones, todas esas imaginaciones que nos hemos aferrado a ellas y las hemos visto como creencias y locura, ¿podría eso afectar la realidad del Hijo de Dios? ¿Podría ser que el Hijo de Dios no esté en el Padre y el Padre en él? Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él está realmente? ¿Creemos poder cambiar algo de lo que Dios hizo eterno y perfecto e inmutable? ¿Creo yo que puedo cambiar la creación con mayúscula, que es completamente inmutable? Si estoy creyendo eso, pues significa que estoy dándole valor a las ilusiones. Creo que son más valiosas para mí en esta ilusión que lo que Dios creó perfecto. 8. Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde el pasado, que ya pasó para siempre. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver? Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en un símbolo de tu odio. ¿Podrían acaso todas las ilusiones en las que creo ahora cambiar en todo o en parte lo que Dios creó perfecto e inmutable? Me recuerda una vez más que lo que no se ha perdonado es esa voz que me llama del pasado, de ese pasado que ya pasó y que no es nada, pero no es nada en la verdad. Pero para mí, que estoy en esta ilusión, para mí ese pasado es mucho, porque creo que ahí está mi aprendizaje, porque creo que ahí están mis experiencias, porque creo que esa es mi variable de decisión ahora, para no repetir los aparentes errores o para hacer mejor, entre comillas, lo que creo que hice bien en el pasado. Así que ese pequeño obstáculo es el que tiene que perdonarse, esa voz que llama del pasado. Y lo único que considera real esa voz que llama del pasado es mi deseo de volver a retomar eso que ya pasó. Eso que de por sí no existe, pero que yo le di tanto valor para mí que lo veo como real. 9. Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? Por supuesto que no. ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a él y
todo lo que señala hacia Él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia de tu amoroso Padre, que se aseguró de que se hiciera contigo y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia Él. Solo hay un camino y ese camino es hacia Dios. O vas hacia el cielo o no vas a ninguna parte, nos decía. Yo puedo estar en esta ilusión queriendo sostener el tiempo, queriendo sostener la idea de diferencias, queriendo ver al otro o verme a mí como malo, como diferente, como corrupto. Pero no hay nada que pueda cambiar la creación que Dios hizo perfecta. 10. ¿Cómo iba a permitir Dios que su hijo se extraviase por un camino que es solo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña solo lo que es ahora. Un terrible instante, un pasado lejano que ha sido completamente corregido, no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar. Y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Repito, ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte. Una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se liberó de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre? En el momento en el que su padre vio que su hijo estaba dormido, con creencias de separación y de diferencia, en ese mismo momento, su padre le despertó. La salvación se ha consumado ya. 11. El Hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en el que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en el pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe? Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado. Sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella. Y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente, donde realmente te encuentras. Esa es la guía que pedimos. Esa es la guía que le pedimos al Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Muéstrame esto como tú lo ves. A veces el pasado te parece real como si fuese el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Cuando deseamos y decidimos perdonar, acudimos al Espíritu Santo para que nos ayude a encontrar esa causa, esa idea que parece haberse quedado grabada
en eso a lo que llamamos memoria. Y así, una vez que se perdona, se erradica cualquier idea de error. Se sana cualquier idea de error. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. Ahí entonces reconozco que fue ese error de apreciación. Yo creí estar viendo algo, lo cual condené, lo cual juzgué, lo condené, me pareció terrible y lo clasifiqué como un pecado. Así que de esas ideas de error es de donde proceden todas esas nuestras ideas de culpa y nuestras ganas de sostener esa idea de pasado. Así que acudimos al Espíritu Santo para que nos ayude a ver todo como Él lo ve, a través de la visión de Cristo, con esos ojos del perdón que únicamente el Espíritu Santo hace a petición mía. Esa es la luz que veo. Y esa luz es imposible de olvidar. ¿Por qué? Porque una vez que ya experimenté el perdón que el Espíritu Santo hace tras mi deseo de perdonar, lo que tengo es paz. Y una vez que se ha experimentado esa paz, es lo único que quiero seguir experimentando. Por lo tanto, esa luz es imposible de olvidarse o apartarse de ella. Porque esa luz es esa respuesta, es eso que me rescata de ese pasado, lo que me conduce al presente en donde realmente estoy. Pero estoy en ese presente soñando con esas ideas de pasado, soñando con ilusiones, soñando con ser lo que no soy. 12. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Proceden de lo que ya pasó y dejó de ser, y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y el ahora. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella para siempre y en toda circunstancia. Y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Así que si seguimos viendo una ilusión que se nos repite aparentemente en esta forma, significa que no se ha perdonado. Y como creemos en la idea del tiempo, están esas aparentes repeticiones. No es más que una ilusión, porque en ese preciso momento en el que el Hijo de Dios se creyó separado, diferente, en ese preciso momento su Padre lo despertó. En ese preciso momento su Padre dio su respuesta. Y no hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya tenido respuesta ya, me dice el párrafo 4. Así que no hay razón para abrigar incertidumbres en nuestro corazón. No hay razón porque sé que el perdón me libera de todas esas incertidumbres, de todas esas ideas de pasado, de todo lo que creo que el otro me hizo, de todo lo que creo que pasará después, porque guardo culpas. 13. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no haces sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. En todo momento estamos sosteniendo la idea de separación. La idea de que no estamos en Dios, de que Dios no está en nosotros.
En todo momento estamos sosteniendo la forma. El creer que soy un cuerpo que se puede enfermar, el creer que estoy carente, que no tengo dinero, que no tengo pareja, que estoy en completo desamor. Y si mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Así es como repetimos esta historia. Así es como morimos cada vez, porque creemos en el tiempo. Y creo tanto en el tiempo que soy rehén de ese falso Dios que me inventé, el tiempo. Por eso creo que todavía no es mi tiempo poner en práctica este curso o cualquier camino espiritual que me lleve al reconocimiento del ser. Por eso creo que no tengo suficiente tiempo porque estoy ocupado, ocupada en cosas de la forma. Por eso creo que todavía no es mi momento. Por eso creo que en algún momento llegará. Y me hago entonces rehén de ese tiempo y le dejo al tiempo esa aparente decisión que no es de nadie más que mía. El decidir ahora pasar de la ilusión. ¿Cómo? Perdonando todas y cada una de las ilusiones. Y si tengo que empezar por perdonar las ilusiones que parecen de mayor conflicto para mí, más terribles o más feas, pues lo hago así. Y pido guía para seguir perdonando la ilusión. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Ese es ese pequeño obstáculo. Cada día, a cada minuto y cada instante de cada minuto, nosotros estamos reviviendo esa historia de separación. Esa creencia de que fui expulsado del paraíso. Esa creencia de que estoy aquí a merced de un mundo que me puede hacer daño. Y así es como pasa ese tiempo en el que creo lo que aquí llamamos vida. Y nazco y parece que transcurre una vida y viene la idea de la muerte porque creo en ese tiempo. Y pasan una y otra vez esos aparentes ciclos de vida, entre comillas, y el tiempo sigue pasando porque creo que aún no es mi tiempo. Esto es a lo que llamamos vida, ese aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Hace mucho desapareció, pero en mi sueño sigue ahí constante. Ese sueño que yo me inventé, ¿por qué? Porque quise ser mi propio creador, porque quise ser el dueño del universo, por mi deseo de ser especial. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Creo en el tiempo. 14. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios. Ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en el mundo de amor. Perdonemos la idea del tiempo. Ese tiempo es ese pequeño obstáculo. Lo único que se puede perder es tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad.
pero no significa nada para el verdadero maestro del mundo. No significa nada para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque opera en el tiempo, puesto que está ayudándonos a nosotros que creemos en el tiempo, no está sujeto a ninguna ilusión. No está sujeto a las ilusiones. Es por eso que pedimos esa guía para encontrar esas causas y que el Espíritu Santo las perdone a petición mía y salir de esa repetición, salir de esos aparentes ciclos en donde decimos a veces atraigo esto, esto se me repite. Sí, estamos creyendo en el tiempo en vez de perdonar esas ideas de tiempo. Hemos hecho la lectura del capítulo 26, la transición, en el epígrafe o subcapítulo 5 en Números Romanos, el pequeño obstáculo. Ese pequeño obstáculo, el tiempo. Esa idea de tiempo que podemos perdonar. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un instante santo.